Hola, Iván Yagroski, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Estás atento? Estoy atento. ¿Estás acá? Sí. ¿Estás contento? Hoy te dejé escuchar. Menos mal que me dijeron que chequeé. Si funcionaba realmente. Porque siempre vos te pones el auricular y hay que empezar todo de cero. Sí. Bueno, querido, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Adivinando lo que me decís. Así que me lo voy a sacar. Uy. ¿No te funciona? Me calenté para la mierda. No, hace muchos años ya. Toma. ¿No funciona Gracias, el auri que tenés muchas ahí? Gracias. ¿Por qué? Yo lo usé recién. Bueno, será un auricular antisemita, Fito. ¿Qué querés que Ahí le haga? agarra el cabré y se pone loco. Me hace acordar cabré cuando se enoja. A ver. Vamos a ver. Bueno, hay muchas cosas de qué conversar con Iván Yagroski. Voy a Qué tratar bien de... se escucha, Ahora por sí. favor. Bueno, lo que seguro quisiera evitar es hacer la historia de los últimos 25 años de la política energética argentina. Arranca con Perón. Bueno, pero estuvo en debate por estos días, por lo menos la historia reciente del Sí, por gasoducto. eso el señor se encarga de historizar hoy en su newsletter muy detalladamente los últimos 25 años de... Y yo digo, empecemos por una parte un poco más taquillera, después si nos queda tiempo hablemos un poquito también de eso. Perfecto. Te Porque digo... la verdad que lo que hubo de interesante después fue el intercambio en Twitter Claro. entre Cristina y Macri y un poco se peleaban por quién hizo mejor las cosas. Exacto. Cuando yo dudé en arrancar Sí. el newsletter de esa manera. Lo tengo que decir. Dudé. Pero decidiste arrancar el newsletter de Bueno, esa manera. porque había sido lo que había seteado la discusión exactamente ese día, Sí. a esa hora, que era el debate entre Macri y Cristina. Así que por eso lo inicié de esa manera, pero coincido con vos que tal vez no es la parte más entretenida de la pieza, ¿no? De esa pieza periodística No. de antología que Y es ese sobre todo, newsletter. es bárbaro, el newsletter es bárbaro. Realmente es bárbaro. Suscríbanse, no realmente. dejen de suscribirse, entren a Cenital, Cenital. Cenital y Cenital. se suscriben. Hay un montón de newsletters a los que se pueden suscribir. El de Iván te llega los martes. Muchos datitos. Sumate vos también para que Cenital pueda seguir creciendo. Exacto. Ahí Cantamos tenés. con vos. Hola, Eh, soy Iván Yagroski. soy- Esa parte es mi favorita. Si vos ¿Me pones la supieras... parte de soy Iván Yagroski? Hola, ¿cómo les va? Soy Iván Yagro. Soy... Hola, ¿cómo les va? Soy Iván Yagro. Bueno, arranquemos por favor con el comienzo de la campaña del precandidato Sergio Tomás Massa del espacio Unión por la Patria. Arrancó como con mucho, por lo menos tal vez en el mundo o en el círculo de la política, del peronismo, con mucho entusiasmo, como si de repente llegó Massa a resolver todo. No, Con Massa, y la idea de que con Massa se puede ganar. Bueno, eso... ¿Esa espuma dónde está ahora? Massa llegó para suspender la incredulidad, digamos, ¿no? Del peronismo. En ese caso, o con esa habilidad, digamos. Iba a decir una palabra en inglés, pero con esa característica de su candidatura, ya Massa lo que hace es trasladarle un activo al oficialismo que el oficialismo no tenía hasta ese momento. Es decir, un montón de gente, no el 100% obviamente, pero un montón de gente que vota al peronismo, que hasta la candidatura de Massa estaba convencido que iba hacia una derrota inexorable. Ajá. Y que frente a la candidatura de Massa cree que la posibilidad de un triunfo es una posibilidad hipotética, pero Sí. posibilidad al fin. ¿Y lo es? ¿Está? Porque llegamos muy rápido, pero si está... Sí, siempre está. ¿Siempre está? Sí. Es raro, ¿viste? Porque el hombre... No. ¿Vos lo decís el por hombre- Dieguito? No, el hombrecito. ¿El hombrecito? Sí, el hombrecito. Lo que digo es, entonces, que esta pieza de Avengers, para Sí. mí, resume bastante la situación electoral en Unión por la Patria. A ver. Be back, Your Honor. Hey, what was that? Went forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605,000. How many did we win? One. De 14 millones de posibles finales, 605.000. se ganan uno. ¿Y cómo ¿Puedo- termina la peli? ¿Puedo sumar otra peli? Se gana. ¿Puedo sumar otra peli? Bueno, loco, eso es voluntad. En tonto y retonto, cuando Ya sé le lo que vas a dice, decir. tengo probabilidades con vos, le dice a la chica le dice no.
Bueno, pero ¿a cuántas? Y le dice una en 1.000 millones. Y el tipo se pone muy contento porque dice, tengo una. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno. A mí, de hecho, el otro ejemplo que se me había ocurrido era el de tonto y retonto. Pero... Está difícil. Mira, no hay que perder de vista que... Pero falta la campaña. Claro. Ese para mí es el gran punto, ¿no? Que es... Massa le brindó al oficialismo la idea que había una posibilidad de ganar las elecciones. Seguro mucha gente del otro lado dirá, no, a mí no. ¿No? Si por eso voy a votar a Grabois o por eso voy a votar otra opción que no forma parte de Unión por la Patria. No sé si es tan así el pensamiento, porque a vos no puede no gustarte Massa o despertarte pruritos o no simpatizar con él por cuestiones ideológicas, entonces tu primer voto va a ir a Grabois, pero también sentir que Massa sí es una posibilidad de ganar. Bueno, lo que pasa es que ayer veía una cosa es la simpatía y otra cosa es el pragmatismo. ¿Vieron? ¿Lo siguen a Santos Vargas en Instagram? No. ¿Alguien lo sigue? ¿Alguien lo vio? A ver, lo voy a seguir ahora. Bueno, ayer hay dos stories, ¿sí? Santos Vargas, que dice... Una dice, Dios, ¿por qué al porteño siempre le cuesta tanto pero tanto votar al candidato que impone la conducción? Un pedacito de boleta para Grabois, otro para la rusa, te quiero rusa, otro para Moreno, gracias Moreno por siempre hacernos reír. Sí. Dice Santos Vargas, que se reconoce como votante oficialista, ¿no? Como votante de Unión por la Patria. Y después hay otro que yo creo que es el ordenador mayor que tiene hoy la política argentina, tanto para el oficialismo como para la oposición, que es el que ahí todos obviamente son memes, con lo cual contar un meme en la radio debe ser la cosa más analógica del universo, pero igual lo voy a contar. Dice, tranquilo, los esperamos a que hagan el arco de personaje. Los que votan a Moreno y Grabois cayendo en octubre. Y dice, los que te militamos hasta el maltrato animal con tal de no volver a entregarle el país a los HDP. Él lo dice completo, yo soy un poco más gozo. ¿Qué quiero decir? Si hay una persona que no le gusta Massa, sí, que vota pero que es oficialista, entonces vota a Juan Grabois, sí, pero que cree que Massa puede ganar, esa persona después termina votando a Massa. Sí, en tarde las o temprano generales. lo votás, Sí. claro. ¿Por qué? Porque tiene una actitud más reactiva contra el candidato opositor que digamos, los reparos que le puede generar el candidato oficialista. De hecho, creo que la primera parte de la campaña de Massa, obviamente hasta las PASO, va a estar apuntada hacia eso. Al núcleo duro. Claro, a que no se te escape lo que Aníbal Fernández llamaba en 2015 el hormiguero. Sí. Que decía, Cristina trae el hormiguero. Y después Alberto va a buscar hormiga por hormiga, ¿no? Decía, el grueso lo trae Cristina. Bueno. Por eso fue Massa a lo de Daddy el domingo. Por eso va más a lo de Daddy el domingo. Me dio un beso en la frente. Por eso... Ok. Perfecto. Por eso hace un voto. ¿Eso decís? ¿Un voto? No, hasta ahora donde estamos... No, estamos conté que me dio un beso en la frente. Ah, okay. Mandó un mensaje a un oyente que dice que le dio un beso en la mano. O sea, Massa da besos en lugares. Sí. ¿A vos te dio un beso en algún lugar? Massa... No. Tiene una actitud corporal... Cariñosa. No sé si cariñosa, digo, tiene la actitud corporal que tenía... no la actitud corporal, tiene las ventajas, esto quería decir, lo digo como un envidioso, por supuesto, las ventajas que tiene la gente que es alta y corpulenta, como en el caso de Kirchner también, ¿no? Sí. Claro, que te envuelve. Que puede disponer de vos por el largo de su brazo y por el volumen de su cuerpo. Yo no podría. O sea, imagínate yo tratando de darle un beso en la frente a alguien más alto. Digo, ¿qué haces? Un banquito. ¿Qué haces? Ridículo. Por eso nos vinculamos con otras herramientas. Y la forma de Massa de no bajar a la altura de uno. Exacto, Claro. que también es medio aparatoso. Pero ¿por qué? Tranquilo, hombrecito, ¿Por qué? Que vos también sos pequeñito. ¿Por qué digo lo de que hay una primera campaña que es hasta las PASO? Por una cuestión obvia, que es que Massa necesita el hormiguero de Cristina, ¿no? En palabras de Aníbal Fernández. Ese hormiguero lo que necesita son dos cosas. Confianza del electorado kirchnerista en el candidato. Massa, repito, aprendió del error de Scioli.
Massa rápidamente quiere ir a conquistar el electorado kirchnerista. Está besando Scioli- Madres de Plaza de Mayo hace 2 semanas. Scioli renegó del electorado kirchnerista toda la primera parte de la campaña del 2015. Y el electorado kirchnerista renegó de Scioli. Está bien, es importante que en los últimos 4 años la gestualidad del kirchnerismo sobre Massa haya sido positiva y no le hayan dicho que era un empleado de las corporaciones y un traidor al movimiento justicialista, ¿no? Como hicieron con Scioli, con lo cual complicaba más, obviamente, para el electorado la adopción del candidato. Ahora, foto con Scioli, obviamente acercamiento total con Cristina, con Máximo Kirchner, con Guado de Pedro y con Axel Kicillof. Enfrentamiento derecho con todas las espadas del macrismo. Sí. Es decir, a Bullrich le tiró con todo lo que tenía, por ahora lo que tenía a la mano. Cero Le simpatía dijo con todo. Montonera. Con Montonera, 23 partidos políticos, ajuste a los jubilados, hizo como Como todos los Bullrich, hits, sí. ¿no? Todos los hits. Greatest Hits de Patricia Bullrich. Claro. Y Larreta, su amigo, cuando le preguntaron por las críticas a Larreta, dijo: este año estos días se cumplen 100 años. Uy, digo, ¿Fue hoy mismo? ayer, exactamente. Se yo lo cumpliría escuché 100 años del nacimiento de Favaloro. Cosa que Le tiró con Favaloro, yo cosa no lo que, podía creer. Si vos me preguntás a No, pero mí, está bien porque también le habían tirado feo a Larreta le había tirado feo a Massa la semana pasada. no, claro, pero había sido crítica diciéndole: es la continuidad del kirchnerismo, es el candidato de la inflación de Alberto Fernández, Si no etcétera, dijo, mataste a Favaloro. Le tiró No, muerto. le tiró una. Seguí, yo me voy a acordar. Fíjate, a mí me pareció. Inclusive yo te digo por qué, porque yo dije en Duro de Omar lo que Massa tendría que hacer es sacarse una foto en la puerta de la tumba de Favaloro, por lo que dijo. ¿Y Yo qué me había fui. sido? ¿Para qué me quiero acordar? Fíjate Sí, ahora me voy a acordar. porque tal vez es en respuesta a algo que a mí se me pasó, que fue una declaración muy dura, pero el video que le muestra Lautaro Maislin, que es el que provoca la reacción de Massa, es un video donde Larreta dice: Massa es kirchnerista, es la reelección de Alberto Fernández, es la inflación, etc. ¿Qué demuestra Massa con eso? Massa tiene un registro de campaña muy duro, pero no es de ahora. Siempre ha sido el estilo de campaña. Es un tono de volumen menos que el que puede tener el kirchnerismo, pero en contenido es un hombre que juega con pierna fuerte, digamos, ¿no? Para decirlo rápido. De hecho, sin levantar la voz, lo que dijo sobre el fondo fue: esto es como el tío que va al prestamista, etcétera. Y por si no se había entendido, después dijo: es como el tío vago que va al prestamista, para explicar que cuando Macri fue a pedir el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Bueno, después aparecieron las fotos con Hugo Moyano, con la familia Moyano en su conjunto, en realidad. Massa pidió expresamente ayer a Hugo Moyano en la reunión que mantuvieron que se involucre en la campaña, no solamente desde el punto de vista de la logística, de lo operativo, etcétera, sino desde el punto de vista de la manifestación pública para consolidar ese voto. Pregunto, Sí. ¿qué suma hoy Moyano? Y muchísimo. Primero, lo primero, digamos, lo grueso acá es Cristina diciéndole en la presentación del gasoducto Néstor Kirchner, haciéndole un homenaje en vida a Massa, ¿no? Sí. Con Grabois sentado ahí. Sí. Que habla muy bien, a mi juicio, de Grabois. Sí, fue con ¿No? su cuadernito. Exactamente, pero digo, habla bien de una figura que, frente a lo que se podía prever, yo creo es mala la campaña de Grabois, que apunta a un público que no tiene Grabois. Podemos minimizar y después hacemos doble clic en Pero Grabois. dicho eso, Sí. creo que es un comportamiento responsable de cara a su propio espacio político. Sí. Y que... Bueno, no la está pudriendo para adentro. Pero no solo eso, para nada. Su campaña es una campaña de reglas clarísimas de convivencia. Entonces, en ese homenaje que le hace Cristina Massa por el gasoducto, por la gestión de la economía, etcétera, 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 se linkea con otra cosa, que es la crítica que le hace Máximo Kirchner a Guzmán hace una semana sobre el fondo. No va a ser lo único eso que aparezca, tanto en el fondo como en la inflación, no va a ser el único Máximo Kirchner, porque lo que necesita Massa y lo que se ha conversado es despegarse de esa idea. Es decir, acá hay 120 puntos de inflación y hay un acuerdo con el fondo, pero yo soy el que evite la crisis, no soy ni el de los 120 puntos de inflación ni el del acuerdo con el fondo. Esa es la oportunidad, mejor dicho, hay un menú de opciones, esa es una de las herramientas que cree Massa necesita para tener una oportunidad para ser competitivo.
Y después cada uno con el que Massa se junta suma algo. Scioli sumará la X cantidad de votos que sume Scioli, Moyano sumará la X cantidad de voluntades que sume Moyano, y empieza a ser la lógica de hormiga por hormiga. Es decir, no hay absolutamente ningún dirigente del peronismo que sobre para Sergio Massa hoy en la campaña de cara a las primarias. Ahora, entonces, está el hormiguero y está hormiga por hormiga. Exacto. Están las dos. Claro. Y después vos tenés esa parte de la campaña que es más bien discursiva, simbólica, y también lo tenés en modo gestión. Claro. De ¿No? hecho, a mí lo que me decían ayer es la campaña de Massa, excepto piezas como la de los jubilados, esto otro, hasta, me decían, si nos dan los números hasta las generales. O sea, después de las generales. Si el gobierno tiene asegurado un balotaje competitivo. Si no, será hasta después de las PASO. La campaña va a ser la gestión. Pero no la gestión diciendo, esta no es la gestión kirchnerista de 2011, anuncio por acá, anuncio por allá, anuncio beneficio por acá, subsidio por... No hay tenés plata, mucho de eso. hay inflación. Bueno, tuviste ahí un gasoducto antes de ayer. El gasoducto, se mostró. y hay, pero bueno, eso dura, ya está, digamos, se va en fade en estos días. Y tenés acuerdo con el fondo. Hay que ver si siempre esto pasa con Massa, antes pasado con Cristina, con diferentes herramientas, pero se espera el conejo de la galera. Bueno, y además Massa tiene las clavijas para que ese conejo sea un poco redistributivo, ¿no? Lo que pasa es que no hay conejo. El conejo está muy flaco. No hay plata, no hay dólares, hay acuerdo con el fondo, hay 120 puntos de inflación. No hay conejo. No hay conejo para desmembrar y repartir. Qué figura horrible, pero se entendió. ¿No? Me imaginé. No, porque hacer campaña. No lo tomen en cuenta. Hacer campaña con Pobre conejo. algo más grave que es lo que evitaste y que no lo podemos ver ni tocar es muy difícil. Exactamente. Por eso, esto yo ya lo he dicho alguna vez. No son pocas las personas que piensan que un argumento de campaña muy pero muy potente sería un acuerdo de todo el peronismo, sindicatos, los empresarios que quieran plegarse, gobernadores, intendentes, obviamente ministro del gobierno nacional, Cristina Kirchner y Sergio Massa, anunciando un plan en contra de la inflación, un plan de estabilización, un plan donde atacar Sí. ese número donde la nominalidad te está matando va a ser la prioridad absoluta para un eventual gobierno del ministro de Economía. Ese sería el conejo. No, eso es una variable que yo sé que hay gente que está llevando sobre la mesa. Pero eso es una promesa, no es gestión. Massa no puede bajar hoy la inflación. No tiene manera de hacer hoy un plan de estabilización para bajar la inflación, a menos que realmente no sea un conejo lo que saque de la galera, sea un transiberiano lo que saca de la galera. Ahora vos me decías, en la galera no hay conejo, pero hay gente que está ganando mucha plata. Hay una economía creciendo. Entonces, ¿algún conejo hay? Yo no, ya lo hemos hablado esto en infinidad de ocasiones. ¿Qué conejo puede haber que le pueda cambiar la realidad inmediata a la gente en 6 meses? Pero, si estamos en un momento donde es verdad que la economía argentina está creciendo o no, donde hay gente que está teniendo unas ganancias abultadas, bastante extraordinarias, ¿sí o no? Sí. Supongamos, Entonces, ¿se trata de tomar algunas medidas redistributivas? No. No tenés que inventar la guita. No, porque en general vos a más riesgo, más ganancia. Siempre se plantea eso, lo más fácil de entender es lo financiero. Digamos, ¿no? Es decir, si yo pongo la guita en un país donde cada 2x3 están en guerra. Sí, las apuestas. Las apuestas. Invertir en Argentina genera. Tiene un riesgo. Tenés 120 puntos de inflación, péndulo de la economía, cepo, no puedes remitir utilidad. Bueno, una serie de cosas. ¿Dónde, por ejemplo, eso no ha pasado? En el sector hidrocarburífero, de la energía. Donde vos no ves una sola crítica de las compañías del sector a la economía. ¿Se dan cuenta? No hay una crítica a las empresas que operan en vaca muerta a la economía argentina. Ese marco regulatorio que se le dio al sector redunda, entre otras cosas, en aumento de la producción, en el gasoducto, etcétera, etcétera. Estamos tal vez, de repente, ante la idea de que la articulación público-privada, donde
la idea de crecer, repito, si estamos en un país con 10 puntos de inflación, con 60.000 millones, 90.000 millones de reserva del Banco Central, yo te digo sí, indudablemente, lo que acaba de decir, indudablemente. Hoy no veo de qué manera puedes redistribuir. Si vos tenés dólares negativos en el central, a duras penas querés importar insumos incluso para la industria y la Secretaría de Comercio o de Industria o quien sea, o aduana, lo tienen que mirar celda por celda para que haya un equilibrio fino en ese sentido. Le pagaste con yuanes al Fondo Monetario Internacional. No existe, digamos, para decirlo rápido, si, no sé, X compañía está ganando más de lo que gana habitualmente, no existe que vos le manoteás y redistribuís sin marco legal, digamos. No hay manera de hacer eso. ¿Quién dice sin marco legal? Pero el marco, ¿y cuánto demora el marco legal? Diseños y políticas públicas para empezar a redistribuir. Pero es que esos diseños y primero, sí. Argentina redistribuye mucho. Argentina tiene el esquema de contención social, la inversión en salud, la inversión en educación. No sé si hoy es la más alta. Sí, pero hoy tenés salarios que no alcanzan para vivir. Incluso claro. Salarios en el sector formal. Exacto. Que no alcanzan para vivir. Eso es una distorsión importante. Claro, pero el problema de eso es la inflación. No es que las compañías están ganando mucho. Entonces yo lo que decimos siempre, vos no podés hacer una política sectorial de nada, salarial, industrial, agropecuaria, social o lo que sea, con 120 puntos de inflación. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir la campaña de gestión de Massa? Yo creo que solo basado... ¿Acuerdo con el fondo? No, solo basado en alguien que uno presupone, esto no lo sé, que en algún momento empiezan los anuncios de gestión de cara a un eventual gobierno de Sergio Massa. Pero medidas hoy que den vuelta, para decirlo rápido, ¿no? Una asignación universal, eso no, pues ya existe, pero que se entienda. Una AUH no va a haber. Pasa que hace falta creatividad también, Iván, en momentos de crisis. Sí. Porque por ahí nosotros no estamos viendo las respuestas, pero la dirigencia. Y si vos además sos ministro de Economía y al mismo tiempo querés ser el próximo presidente, vas a tener que usar mucho la imaginación. Lo que pasa... Y romperte la cabeza para pensar. Pero eso es una evocación. Es como cuando yo digo, es como decir, acá lo que hace falta para arreglar los problemas de la Argentina, que se pongan a laburar. Patricia Bullrich diciendo orden, acá hace falta orden. Eso es una evocación. No significa, en el vacío, es una carta de intención. La pregunta es, ¿qué hay de eso que se pueda materializar? Mi razonamiento es, con esa creatividad, con la creatividad de la redistribución, por un lado. Es la creatividad para la redistribución. O la creatividad para la redistribución. Argentina encontró un límite. En un momento. Que fue, sin reservas en el central, alta inflación. Restricción externa. ¿Cuándo lo empezó a corregir? Con Kicillof como ministro de Economía. Después ganó Macri. Indexó la economía, te puso una inflación de 5 puntos, o sea, con el 5 adelante, que era un bicho desconocido, etcétera, etcétera. Llegó el gobierno de Alberto Fernández. Y en el medio estabas restringido para tomar crédito por el fondo, y tuviste la pandemia y tuviste que emitir como un caballo, y tras cartón la guerra y 20.000 millones de dólares menos de la sequía. Todo eso que dice el gobierno, que la oposición lo plantea como si fuera excusas, es absolutamente cierto. Sí, claro. Hoy, más creatividad que hacer algo que no se había hecho en la vida, que era pagarle al Fondo Monetario con yuanes. Digamos, si hay una persona que... Bueno, ¿ves? A eso voy. Sí. Claro, pero todo lo que... Plata que entra, plata que se va. Es decir, si Madcour, Clery, etcétera, vienen de Washington y dicen, el fondo le dio a la Argentina 6 meses de gracia, y toda plata que consiga la Argentina se puede destinar a política interna, ahí yo me siento acá y te digo, hay un espacio enorme para la creatividad. Si el fondo dice no, y no solamente eso, sino en esas estamos, ¿no? En la relación con el fondo. Exacto. Y ahí hay algo interesante que vos nombrás también en el newsletter, que es lo que fue a hacer Massa a Egipto.
Egipto estando en una situación también más o menos similar a la Argentina en cuanto a la deuda que tiene con el fondo, y que de repente se planteó algo como un default conjunto. Eso es una magia que no va a ocurrir, también, no va a ocurrir. exactamente. Pero ¿qué podría salir del diálogo con Egipto? Bueno, en principio da la sensación que es una estrategia de presión conjunta. Egipto atado al fondo, con un préstamo muy importante del fondo, con un crecimiento exponencial de su inflación que llegó al 36% anual. Dámela. Bueno, entonces Dámela, acá el pechito la para esa. Bueno, entonces estamos jugando con eso. Pero es alta, muchacho, para cualquier país normal es alta. Por eso digo. Pero habla de un acuerdo muy inflacionario también con Egipto, es decir, los errores que se cometen y se repiten por parte del fondo, y un aliado que puede ser estratégico para poder discutir. Eso también es creatividad. Che, me junto con este. Pero es que, claro, pero toda esa creatividad, que yo estoy de acuerdo, de hecho yo insisto, Massa es un gran creador de escenarios. Sí. Es creatividad desde el punto de vista de lo simbólico, de la presión, de la táctica. Ahora, si vos necesitas 20.000 millones de dólares más para hacer políticas sectoriales de lo que sea, o para bajar la inflación, o para lo que sea, estoy hablando, es un monto chico, estoy hablando del monto de la sequía, es un monto gigante hoy para la Argentina, pero no te resuelve, no te da vuelta al país. Eso se resuelve solamente de una manera, que es hoy, o con algún préstamo que no vemos de dónde puede salir, con la advertencia de China, o haciendo un acuerdo inédito con el Fondo Monetario, que es hasta el momento lo que viene pidiendo Cristina, lo que viene pidiendo Máximo Kirchner, pero que sería algo inédito a nivel global en la historia del Fondo Monetario Internacional. Como el préstamo. Perfecto. Como el préstamo. Claro, lo que pasa es que fue inédito, perfecto. único. Esto a mí me hace acordar cuando yo por suerte... Ahí donde está esa única chance que tira el señor que viajó al futuro en los Avengers. Doctor Strange viajó al futuro a hablar. Yo lo que te digo FBI. con eso es que la creatividad sigue siendo evocativa. Porque yo te podría decir perfectamente, ¿y por qué no hacemos una ley de acompañantes, donde todos los desempleados de la Argentina trabajan de acompañantes de la familia que lo necesita? No, pero vos me estás tirando una boludez. Yo te estoy diciendo. No, yo te estoy diciendo que no pasó nunca, que es lo mismo que el acuerdo con el fondo. Está bien, pero digo, si vos seguís en la de como no pasó nunca, yo voy a tener que ser un vasallo del fondo para siempre. Y bueno, entonces da igual quién gobierne. Pero si cuando o da gobernó igual quién Kirchner gane. pagó. Sí, está bien, con una quita bastante inédita también. Una quita que, si yo mal no recuerdo, fue igual o menor a la quita del acuerdo que hizo Ecuador. Este gobierno. La quita que hizo este gobierno, Bueno. el Fondo Monetario. Entonces, Está bien, pero la diferencia estoy entre uno y diciendo otro no es que Néstor pagar. la juntó para pagar y ahora no la podemos juntar para pagar. Exactamente. No Porque estoy diciendo no las pagar, sumas son distintas. estoy diciendo que también la idea es correr los límites de lo posible, porque dentro de los límites de lo posible estamos en una crisis sí o sí en Argentina. Gane quien gane, no importa. Exacto. Entonces, la Exactamente. promesa de que yo puedo plantear un acuerdo distinto con el fondo y puedo plantear un país mejor y un proyecto, bla, bla, bueno, dale, anda No, y con también- esa, porque si no, Pero porque vos esa es la podés- única chance en las 16 millones, 14. 14 millones que vos tenés para ganar y para que las cosas salgan bien en el caso de ganar, porque ganar al pedo. Porque también hay cosas que son mover el límite de lo posible, pero que no enamoran o no generan ilusión. A mí me pasa eso, digo, vuelve Massa y se tenga un acuerdo inédito con el fondo, y suponemos, no sé, todo lo bueno que podría ser un acuerdo con el fondo. No sé si eso se traduce en gente ilusionada a la hora de ir a votar. Otro tipo de medidas, sí. Dos cosas. Una, esta es la discusión permanente en la política argentina. Sí. Los derrotados espiritualmente y posibilistas como yo, y los que generan en general las transformaciones, que son en este caso ustedes, no, en serio, que la gente que dice esto se puede, ¿no? O intentémoslo por lo menos. A mí la situación que se me edifica acá es como el malo del barrio, el que es más grandote, más malo, sabe pelear, etcétera, te roba el teléfono y vos le decís, bueno, y ahora me lo tengo que devolver. No funciona así. Vos no negociás igual como no negociás igual con China. Vos no le ponés las condiciones a China cuando negociás. Vos no le ponés las condiciones a Estados Unidos. Vos no le ponés las condiciones a un organismo multilateral que, es cierto, hizo un préstamo político, el préstamo más grande de su historia, vulnerando los estatutos. Absolutamente indiscutible. Pero a mí me cuesta creer, y acá es donde veremos, digamos, qué es lo que ocurre, que el fondo remienda un error con otro error.
¿Cuál sería el otro error? Volver a vulnerar los estatutos y darle a la Argentina 20, 25, 30 años de gracia. Cosa que no. Pero por ejemplo, decir, che, en vez de pedirte solamente ajuste para que vos me puedas pagar y que vos no construyas ni gasoductos ni pagues las jubilaciones para pagarme a mí, tal vez vos les podés plantear, che, yo te voy a ir pagando, pero vos me tenés que dejar crecer. Y que el pago esté atado al crecimiento. Yo entiendo que eso es lo que están empezando a plantear desde esa los discusión, equipos. sí, claro. Esa discusión, bueno, pero, sí. Vamos a otra cosa. Sí. Que también me interesa. Volvamos un poco a lo electoral. ¿En qué escenario te imaginás vos? Y perdón, que Sí. me quedo colgado lo de Fito. Va a haber seguramente más cerca de las PASO algún tipo de proclama que ilusione o que pretenda ilusionar al electorado, digamos que es básicamente el mayoritario en Unión por la Patria hoy, que es el electorado kirchnerista. Pero yo creo que lo que va a ordenar a ese electorado es la oferta. Que si Bullrich le gana la PASO a Larreta, Vos decís que, bueno, a eso quería ir. ¿Es más competitivo Massa contra Bullrich? Massa ayer le dijo a los Moyano que no. Massa le dijo a los Moyano que Larreta, que a él le convendría competir contra Larreta y no contra Bullrich, Ajá. porque Bullrich absorbe todos los votos de Larreta y de Milei y Larreta no absorbe todos los votos de Bullrich y de Milei. Para mí eso es brujería. Yo no creo en eso. Yo todos los números que vi y los escenarios que vi, y además uno lo puede ver en la idea de cómo sería la campaña, las herramientas que tiene cada uno. A mí me parece mucho más competitivo el oficialismo y sobre todo un candidato como Massa en un eventual balotaje contra Bullrich, Sí. que contra el propio Rodríguez Larreta. A mí también, pero ¿por qué? ¿Es retórico o me lo estás preguntando a mí? Por contrapunto. A mí me parece que me da una sensación que me imagino ese balotaje más competitivo con Bullrich. Porque me imagino que debe haber mucha gente a la que Bullrich le pueda empezar a generar sobre todo un temor y que entonces sea un voto más en defensa propia y se polarice más. Por lo mismo veo más posibilidades de que se junten más votos más en esa. Exacto. Pero Eso. te preguntaba si era eso. Eso. Lo que vos sí, ves. Es lo mismo. sí, hay un tema ahí de que hay números que muestran como al oficialismo en 28, 29, 30, a la oposición en 31, 32, 33, juntos, y a Milei en 20, 22, ¿no? Más o menos esos Sí. números, un poco más la izquierda y tal. Esos números plantean un escenario muy competitivo, Sí. ¿no? Para cualquiera. Siguen siendo los 3/3 que planteó Cristina hace un tiempo. Ya un poco más cortados Juntos y Unión por la Patria, Sí. pero no polarización total. No, Milei sigue midiendo mucho. Mira, está en 20 puntos más Es o mucho. menos. Es mucho, pero bueno, si uno está en 20 y los otros están en más o menos orillando el 30, ya se te descalzó un Sí, poco, sí, ya no sí, son sí. los 3/3. Ahora, hay una encuesta que da a Bullrich, que es obviamente la encuesta que más la beneficia a Patricia Bullrich, que la da Bullrich con 30 puntos, ¿Ella sola? a ella sola, Madre mía. de a Dios. Larreta con 8. Dale. Bueno, por eso. 38. ¿Y cuál No es me la importa, encuesta? no me importa ¿Cuánto la le PASO. salió esta encuesta a Bullrich? No, No, pero ¿sabes por 38 qué? entre los dos. ¿Sabes por qué la traigo? Porque yo tuve la misma reacción. Pero es la misma encuesta que acertó, que viene acertando Córdoba, Neuquén, y que acertó en el 2019 los 14 puntos de diferencia en favor del Frente de Todos. Ah, ¿sí? Claro, ¿Cuál es? no importa, porque no sé si la han publicado o no la han publicado. Ah, ok. A mí me suena absolutamente inverosímil ese escenario, absolutamente inverosímil. Pero no me interesa tanto la PASO, que en el larretismo dicen que está Sí. en paridad, Si no los 38 puntos. sino que los suman. 38 puntos. Es decir, si Juntos por el Cambio suma más cerca de 40 que de 30, es otro bicho de cara Sí. a las PASO. Alto bicho. Otro bicho. ¿Y cuánto? Es ¿Y en otro esa encuesta escenario. cuánto está sumando Unión por la Patria? 30 puntos más o menos. Hay 8 puntos de diferencia. Lo que pasa es que, Después tenés los de Milei. ¿Y Milei? bueno, Milei, como en esa encuesta estaba en 21 puntos, creo. Ah, también muy alto. Muy alto, quiero decir. Si vos Ah, medio está. que juntás todo eso, asumiendo que la mayoría de los votos se van para Bullrich en el caso de un balotaje, Ganar. y
Bueno, Ahí donde tenés ese final. La vez a Bullrich en el ganando en 14 primera vuelta millones con de algunos votos de finales. Milei que se le vayan y los de la reta. bueno, ese es el peor escenario hoy para el oficialismo. Claro, porque ya con esos números, si esos números son ciertos, vos con que algunos de los que votaron a Milei digan, ¿sabes qué? Voy con Bullrich porque Sí. está adelante. Y Por eso es probable. Gana Bullrich en primera vuelta. Es probable que Massa piense en Larreta como en un mejor rival para las generales y en Bullrich como una mejor rival para las PASO. Pasa que ese escenario no existe, Claro. básicamente porque el que pasa a las PASO ya es el candidato definitivo. Y lo que pasa es que sigue siendo el escenario de ganar en primera vuelta el único escenario posible para Unión por la Patria. Completamente imposible. Pero es imposible. Pero es el Eso es único. uno de 30 millones. No, porque vos Pero estás si hay asumiendo una posibilidad de ganar es en primera Pero pará, vuelta. vos estás asumiendo que en cualquier escenario de balotaje contra cualquiera de los otros candidatos, Unión por la Patria pierde. ¿Contra Hoy, quién? Contra cualquiera, Bullrich, contra Bullrich. Larreta. No, contra yo creo que Larreta, contra o- Bullrich es cierto que se puede volver competitivo. Por eso Massa. digo, el Pitu está asumiendo que el balotaje es perder. Hoy Yo es. no creo eso, pero sí me parece que es muy difícil cualquier balotaje, cualquier escenario de balotaje. Bueno, aparte hay una cosa acá. Pero donde- también hay que donde- asumir, perdón, una cosa que yo hablaba el otro día con un consultor, porque le preguntaba, che, ¿y cómo medís los balotajes? ¿Cómo están midiendo los escenarios de balotaje? Y él me decía, yo no los mido, porque me parece una irresponsabilidad, porque faltan 2 partidos antes, y es absolutamente otro No, y partido. ya es más Totalmente. lejano, Un y ya son balotaje. varios meses después, con lo cual hay una cosa ahí del recorrido de la campaña, de lo que pueda pasar, de las cosas que se digan en las internas, en la primera vuelta, que ya hace el escenario de un balotaje, que digo, hay muchas variables que no estamos ni pensando. No, totalmente. Está por muy eso, lejos en el tiempo, la verdad. el balotaje. lejísimos, por eso digo que pensar en cuál es el rival que le conviene a Massa para el balotaje es ciencia ficción, Sí. es Avengers. Sí. ¿Por qué? Porque si Massa sale muy... Si Unión por la Patria sale arriba de 30 puntos y con Massa habiéndole sacado, o sea, no sé, 26-5 a Grabois, por decir algo, y Grabois plegándose a la campaña decididamente con un acuerdo programático o con la herramienta que encuentren, estamos hablando de una situación competitiva para Unión por la Patria. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué es lo que están pensando hoy la campaña de Unión por la Patria? Bueno, que toda la gente que tiene dudas de ir a votar vaya a votar. Claro, te iba a decir eso. También se está empezando a hablar de lo que hay una desmovilización importante. Claro, y Si sobre vos- todo de los rígidos. Claro, sobre todo también si mirás los números de las últimas elecciones del peronismo. Sí, Que perdieron votos no solamente que se fueron a otros lugares, sino que no fueron. sino que no fueron. Exacto. Lo que De hecho, pasó no quisieron ir a votar en contra, pero no quisieron ir a votar. en las PASO del 21 en la provincia Claro. de Buenos Aires, por ejemplo, pasó eso. Hubo mucha gente que no fue a votar. Y después toda la gente que no había ido a votar, una enorme mayoría, terminó acompañando la opción oficialista en la provincia de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que la PASO, que para mucha gente es una instancia ligeramente irrelevante, hoy cobra un valor muy especial. Ajá. Y Primero porque define candidatos. no, además de que porque En Juntos define candidatos. define el candidato. Exacto, pero ¿Y digo, por qué más? para los votantes oficialistas porque plantea el escenario sobre el cual se va a parar la narrativa de campaña de cara a las generales. Que O sea que si alguien está escuchando del otro lado y dice, ¿para qué voy a votar en las PASO si total no define nada esta interna? Vos le dirías, no, yo no, creo no, andá. cualquier persona, para decirlo rápido, Sí. cualquier persona sí. que quiere, o sea, que desea, si le da igual es otra historia, pero que quiere que gane el espacio que va a votar, es decir, que le importa mucho, tiene que ir a votar en las PASO, en las generales y en el balotaje. Eso es indiscutible. En todas las Exactamente. instancias. Pero no por un tema de deber ético, sino porque va a estar tan fina la diferencia Sí. entre, no digo entre los espacios y entre los candidatos, digo entre cómo se puede parar el oficialismo, cómo se puede parar el candidato de Juntos por el Cambio, cómo se puede parar Milei. Si sacan 2 puntos más o 2 puntos menos, que puede llegar a hacer toda la diferencia. De hecho, uno de los puntos para hablar de la ciudad de Buenos Aires, que está tratando de trabajar en las últimas partidas, la semana que viene, más fuertemente, probablemente las últimas 2, el esquema de Martín Lustó, es apelar directamente al voto útil del Kirchnerismo. votante de Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Si le pará, Santoro no tiene paso. Claro. No tiene ningún riesgo de no pasar la paso, de perder ni nada.
Si yo le gano a Jorge Macri, estoy pasando del chat GP Martín Lustó, digamos, ¿no? GP Martín Lustó. Sí. Si yo le gano las PASO a Jorge Macri, es probable, y a mí no me parece descabellado pensar eso, que se termina un ciclo político en la Argentina. No estoy diciendo se termina el PRO. Estoy diciendo se termina un ciclo político en la Argentina. La hegemonía de Macri. En la ciudad, sí. De Macri. Se queda, claro. Claro, de Macri. Del PRO. Dijiste, no estoy diciendo que se termine el PRO. No, se termina la hegemonía de Macri y del PRO. Ah. No digo que se termina el PRO como partido. Pero si estaría ganando, por ejemplo, Bullrich, que pertenece al PRO. Pará, por eso. Ahí voy a eso. Si perdió perdió Córdoba, el macrismo. Sí. Perdió. Si pierde Santa Fe ahora, porque Lozada es una radical, pero es lo más parecido a Macri. Es decir, para decirlo rápido, si gana Lozada, gana Macri. Si pierde Lozada, pierde Macri. Perdón, si gana Puyaro, ¿quién gana? Larreta, Lustó, Jacobiti, ese esquema. Okay. Por eso digo. O sea, atrás de Puyaro hay todo un. Ese armado, el mismo armado de la capital que está con Martín. No el mismo, pero un armado similar. Sí. Que el que está con Martín Lustó. Es más larretismo exactamente. Lustoniano. De hecho, Larreta va a viajar a Santa Fe, gane o pierda Puyaro. Si gana Puyaro en Santa Fe y gana Martín Lustó su paso en la ciudad de Buenos Aires, yo creo que se inaugura un nuevo ciclo político en la Argentina. Porque se impone una pregunta. ¿Con la conducción de quién de ese espacio? No lo sé. Se irá construyendo. Supongo que si Martín Lustó es jefe de gobierno, será con la conducción de Martín Lustó. Pero con Puyaro muy fuerte, con Gustavo Valdés muy fuerte. Depende cómo le vaya Larreta. Y depende con el radicalismo totalmente. Y con el radicalismo pegando un pasito al frente, finalmente, adentro de Juntos por el Cambio. Mira, para dejarlo claro, si gana Puyaro en Santa Fe, si gana Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires, para mí, independientemente de lo que pase a nivel nacional, se puede inaugurar un nuevo ciclo político en la Argentina, donde el PRO ya no tendría, en ese caso que es eventual, es presunto, es hipotético, es distópico, lo que le permite construir su solidez a nivel nacional, no solo desde el punto de vista narrativo, sino económico, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Claro. Y sí. En ese marco, incluso con Larreta o Bullrich ganando las elecciones, máxime si gana Rodríguez Larreta, a mí me costaría pensar en un presidente o en una presidenta recostados sobre un partido político que no tiene ningún territorio relevante a nivel nacional. Claro, es muy diferente el escenario. Che, ¿y qué dicen las encuestas? ¿Y las de encuestas? ese balotaje? Eso, no, del básquet Perdón, balotaje. De la PASO esa Macri final Lustó. anticipada, ¿no? El esquema de Jorge Macri dice que está arriba por 6 puntos. Que Jorge Macri está 6 puntos arriba de Martín Lustó en la PASO. El esquema de Rodríguez Larreta dice que está el candidato del PRO, Jorge Macri, 3 puntos arriba. El esquema de Martín Lustó, que hoy reciben encuestas la primera encuesta presencial post cierre, dice que está 2 puntos arriba. Jorge Macri. Jorge Macri. ¿A quién le creemos? Yo lo que digo, en el peor escenario para Lustó, esos 6 puntos son remontables. A mi juicio, son 6 puntos. Si querés partir la diferencia, y está 4,5. Sí. Entre lo que dice, ni siquiera entre lo que dice Lustó, entre lo que dice Larreta y lo que dice Jorge Macri, 5 son 5 puntos que conforme pasa la campaña, que es una campaña donde evidentemente Lustó se está sintiendo más cómodo que Jorge Macri, que en cada entrevista o en cada intervención pública tuvo el kilómetro de Franco Rinaldi. Realmente está con. No está pudiendo. La dirección es algo que dijo alguien. Está contestando todo el tiempo, nunca está proponiendo. Está flojito de papel. No está pudiendo hacer una campaña proactiva el candidato oficial, digamos, del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Con ese escenario, si Lustó llegara a convencer a parte, porcentaje no muy alto, del electorado opositor en la ciudad de Buenos Aires, que votarlo a él es terminar con la familia Macri en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y en ese caso, después la historia fluye. Sí. Puede volver de cualquier manera, puede ser jefe de gabinete Macri si gana Bullrich, digamos, no lo sé.
pero en la ciudad de Buenos Aires, si apela a ese voto útil con el fallido de Fito, el balotaje, que en realidad es una PASO. Sí. La final anticipada. Algo que se veía como imposible hace un mes, se puede transformar en probable. Sigue siendo, obviamente, por los números que acabo de dar, Jorge Macri el favorito, pero el movimiento tectónico, digamos, que hay, subterráneo, le da una posibilidad a Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que plantearlo muy claro. Leandro Santoro, lo escuché en Desiguales, en la televisión pública. En realidad lo vi en su cuenta de Instagram, para ser justo, pero su participación en Desiguales. Y él decía, ¿en serio me van a plantear que el candidato que promete continuidad, o sea, mejorar lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, es el candidato que tiene que votar nuestro espacio político? Él está muy asustado con que hay mucho kirchnerismo con ganas de votar a Lustó. De hecho, cuando me tocó hace poco también cruzarlo en C5N, lo primero que me dijo fue, Julia, ¿Futurock está llamando a votar a Lustó? Le dije, ¡ey! ¡Wow! No, ¿de dónde sacaste esa idea? ¿Pero por qué? ¿Qué había pasado? No había pasado nada, pero no sé si alguien en algún momento del aire estuvo, por ejemplo, como vos recién, yo cuando dijiste, planteando un panorama donde tal vez la posibilidad de votar a Lustó no es tan ridícula ni descabellada para un votante kirchnerista, puede haber pasado al aire, yo no sé bien. Yo creo que cuando Gaby Sueldo dijo, un poco sexy me pareció la idea, pero no sé si lo dije tanto al aire. No sé de dónde lo sacó, pero te da cuenta de que él está preocupado por eso. No, y parece una preocupación genuina porque es una conversación generada, sobre todo con el antecedente, que esto, por supuesto, Santoro es una víctima de este antecedente, no fue protagonista. El candidato era Recalde. Exactamente, del balotaje del 2015. ¿Qué se planteaba en aquel momento? ¿Qué planteaba la gente que decía que había que votarlo a Lustó? Che, sin triunfo del PRO en la ciudad, la historia hubiese sido otra, ¿no? Se complica el panorama nacional. Se elimina la posibilidad de un Macri presidente. Bueno, hubo gente que no lo entendió así, votantes me refiero, no acompañaron en ese balotaje la propuesta de Lustó, ganó Larreta, la historia es conocida. ¿Vos crees eso o que no nos alcanzó? No, hubo una migración del 80% de votantes de Recalde a ¿80%? 80%. Ese 20 faltó. A ver, no es culpa de los votantes kirchneristas. Yo tenía la idea que había ido el 100%. Por eso no. Hubo un remanente de más o menos 20%, que no hice los cálculos si hubiera alcanzado o no hubiera alcanzado. Nadie puede prever que el electorado se maneja por control remoto y que ese comportamiento tiene que ser determinante. Es más, yo creo que si el kirchnerismo hubiera llamado a votar a Lustó, la dirigencia kirchnerista hubiera sido peor para Lustó, hubiera perdido votos, no hubiera ganado. Hubiera perdido los otros. Exactamente. Sí. Pero lo que creo es que hay un montón de gente en la ciudad de Buenos Aires que, producto de ese antecedente, dicen, esta vez no me va a pasar lo mismo. Claro. ¿No? Ven... Saquemos a Macri de la cancha. Claro, y ven... Y entiendo la preocupación de Santoro, yo la compartiría, digamos, si estuviera en su lugar. También la está haciendo explícita, está haciendo una campaña anti-voto kirchnerista a Lustó. También es porque Santoro tiene una hipótesis que ahí es donde a mi juicio yo naturalmente no la comparto, pero como él lo cree, es muy lógico lo que plantea. Dice, nosotros tenemos chance de ganar la ciudad de Buenos Aires, dice Santoro. Si nosotros tenemos chance de ganar la ciudad de Buenos Aires, un candidato menos competitivo para nuestra fuerza política es Jorge Macri. ¿Por qué le vamos a dar la posibilidad a un dirigente de Juntos por el Cambio, como es Martín Lustó, que gane la ciudad cuando nosotros tenemos la posibilidad? Es decir, la hipótesis de trabajo del oficialismo de las ciudades, podemos ganar la ciudad. Si esa hipótesis de trabajo es cierta, tiene todo el sentido del mundo. Y aunque no fuera cierta, por el candidato que está poniendo la cara y el cuerpo, obviamente, por supuesto, es lo más lógico. Pero digo, ahí yo creo que entre Santa Fe, Chubut un poco menos que en la próxima posta, y la ciudad de Buenos Aires, que va a ser el 13 de agosto, podemos estar frente a un nuevo escenario, como decía un profesor mío,
o no, ¿no? Que golpeaba la mesa y decía, o se callan o siguen hablando. Y sí, todos los climas. Una consulta sobre Santa Fe. Sí. Ahí también no disputa, Juntos por el Cambio, un poco la línea discursiva de la campaña. Está muy bien marcada las dos líneas discursivas en Santa Fe, ¿no? Lozada muy burlista. ¿Y cómo se llama el otro? Puyaro, Maximiliano Puyaro. Muy larretista. Sí, ahí... El resultado de eso no le va a envalentonar. Si ganara Burley, sí, bueno, es por acá, quinta fondo. Sin duda, también creo que un lugar donde el narcotráfico tomó parte de la vida activa de la sociedad puede estar propenso a votar opciones que prometan orden mucho más que lugares donde eso no ocurre, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque el orden, yo ya lo he dicho más de una vez, yo soy parte del fandom del orden. Lo que pasa es que cuando yo la escucho a Bullrich, no escucho orden, escucho caos. Sí. Dije lo mismo hace un rato. Sí. Dame la mano. También. Grandes mentes piensan parecido. Entonces... ¿De caos lo que promete Bullrich? Entonces, en ese marco, hay que ver cómo lo decodifica cada votante. Porque, por ejemplo, quiero aclarar algo. Sí. No estuve más de 24 horas en Santa Fe. No voy a hablar de la política interna de Santa Fe, no voy a hablar de la diaria de Santa Fe. Yo miro desde afuera, como alguien que nació en Bahía Blanca y vive en la ciudad de Buenos Aires. Miro y digo, de las dos personas que hay, uno fue ministro de Seguridad, si tiene cierta experiencia, la otra no. Fue panelista de intrusos. Viene de la comunicación, digamos, ¿no? Que es Carolina Lozada. Uh-huh. Panelista. ¿Por qué Lozada hace la campaña que hace? Justamente porque esa es su gran debilidad. Entonces dice, el metamensaje es, sí, Puyaro tiene experiencia, pero tiene experiencia en transar con el crimen, no en combatirlo. ¿Qué responde Puyaro? Es raro que diga esto, porque hace nada más que 2 años, Lozada reivindicaba en la campaña mi rol como ministro de Seguridad. Entonces se nota que está muy recortado por un tema de acumulación político-electoral. Bueno, ahí está determinado, digamos, el futuro de la elección, donde si vos hablas con los dos dicen que ganan. En este caso, la novedad absoluta sería que ganara Puyaro, porque hasta hace 2 meses no estaba ni en la conversación Maximiliano Puyaro para ser gobernador de Santa Fe. ¿Y ahora en las encuestas cómo viene la mano? Bueno, yo ayer hablé con ambos espacios, los dos dicen que están 2 puntos arriba. Empate técnico. Digamos, sí, porque está el margen de error. Exacto. Sí, ahí se consolida muchas cosas, porque también otra de las cosas que dijo Lozada, ¿no? La otra candidata, que no iba a acompañar a Puyaro, que si ganara las elecciones. Entonces, eso también es algo que pareciera reflejarse a nivel nacional en cuanto al electorado de Burley y Larreta, ¿no? También, ahora, como que hay mucho que se define eso en Santa no sé. Fe. Eso, lo primero sí, esto no sé si define tanto. ¿Por qué? Porque alguien ayer me decía del macrismo. Macri está especialmente interesado en Carolina Lozada. Sí. En la candidatura de Carolina Lozada en Santa Fe. Con lo cual, y en Santa Fe, en general. Uh-huh. Con lo cual, si gana Puyaro, yo creo que tanto Bullrich como Macri van a priorizar el triunfo de Juntos por el Cambio en Santa Fe que la interna con Puyaro o Larreta. Claro. Porque hay un deseo importante de ganar Santa Fe para la oposición. Por eso creo que quien gane la interna. Lo que desee Lozada, en este caso, es secundario frente a las necesidades y a los... Va a tener que acompañar. O va a quedar marginada. Puede que marginada. A mí me costaría pensar, porque la campaña de Bullrich y Larreta está siendo muy dura, pero arriba del cinturón por ahora. Lozada le dijo... criminal, narcotraficante, socio de la policía. Digamos, es muy difícil el lunes sentarte a desayunar y decir, bueno, vamos a hacer juntos la campaña. Voten al narco. Porque, claro. Voten al narco. Yo no me la imagino a Lozada haciendo campaña si pierde las primarias, ¿no? Iván Jagroski. ¡Ay, te emociona! Iván Jagroski hasta el martes que viene. Hasta el martes.